al doctor Lenín de Janón Quevedo. Él es médico, y ayúdame, Lenín, si algún dato está desactualizado, porque elegir entre tus múltiples actividades bioéticas fue muy difícil, así que con Gerardo decidimos contarles que sos profesor particular de bioética en esta casa de estudios, magíster en ética biomédica y también fuiste profesor de muchos de nosotros y estudiaste acá, especialista en medicina crítica, director de la carrera de medicina actualmente, ya hace unos años, médico de la unidad de terapia intensiva del Hospital Santoyani de esta ciudad, presidente del Comité de Bioética del mismo hospital, miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, entre un montón de otras actividades más. Para dar inicio formal a esta tertulia, que vamos a trabajar sobre este texto que nos facilitó Lenín, Cannabis y Medicina Tradicional, Libertad, Sociabilidad y Subsidiariedad de este tipo de fitoterapia. Elegimos con Gerardo una frase que nos gustó y nos hizo pensar, y probablemente la abordemos en el intercambio que tengamos, que es del artículo que nos facilitó Lenín y dice: en virtud del papel que la sociedad juega como ofrecedora de cuidados de salud, sociabilidad, este ofrecimiento debe ser comunitariamente responsable, es decir, pretender las mayores cuotas de humanización y crecimiento individual y social, buscar el desarrollo total del ser humano y de todos los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por invitarme, por dar este honor de poder iniciar la primera tertulia del año, porque siempre cuando uno inicia un proceso de estas características o digamos una secuencia de actividades como ustedes las tienen muy programadas y muy prolijamente programadas y realmente organizadas, siempre es un gusto y un honor, sobre todo por trabajar con compañeros como ustedes, colegas y sobre todo amigos, que eso no se puede decir en cualquier lugar de trabajo. Eh, Así que para mí es un gran honor que me hayan invitado. Y bueno, y espero estar a la altura de las tertulias, ¿sí? Como ustedes la vienen haciendo en otras oportunidades. Y a mí lo que me comentaron de que yo más o menos iba a tener unos 5 minutos, no más, algo así, para poder hacer una presentación un poco del texto. Y luego entiendo que ustedes han leído el texto y el sentido de la tertulia es poder conversar y poder intercambiar opiniones. Ustedes han hecho la maestría, ya la terminaron, también son bioticistas, otros la están cursando, otros están cursando todavía la carrera de medicina, que tiene un gran componente de bioética en los diferentes aspectos. Así que creo que todos ustedes saben de lo que de lo que tiene el texto, de lo que está escrito y de lo que vamos a hablar. Cuando yo hice este texto tiene unos cuantos años, yo no me acuerdo de qué año es el texto. 2014, y van a ser 10 años. 2014. Mira, 10 Publicado en años. 2015, pero está escrito en 2014. Mira, es que del 10 años, 2014. así que vení justo para retomarlo en este momento, ¿no? Es un jubileo, ¿viste? Cuando son 10 años, 20, Claro, 30, por eso. 40, 50, es un jubileo. Pero si ustedes, cuando yo releía un poquito el texto, digo, la verdad es que han pasado 10 años y no ha perdido vigencia. Y porque eso es bueno, porque quiere decir que es un tema que sigue dando vueltas y que como todos los temas bioéticos, que son temas un poco candentes, no se cierran del todo, no concluyen del todo, ¿no? Por las perspectivas que uno tiene para hacer un análisis y esas perspectivas van cambiando de acuerdo a las miradas antropológicas con las que uno puede hacer el análisis. ¿Desde qué mirada, desde dónde uno se para hacer un análisis bioético? Cuando yo hice este texto, en ese momento estaba trabajando, era investigador del Instituto de Bioética, estaba trabajando en cannabis. Hay un par de textos míos sobre cannabis y todavía no estaba legalizado el cannabis en Argentina como parte del cannabis medicinal. Estaba en discusiones, creo que todavía no había salido la primera ley del cannabis medicinal,
con lo cual el deseo de investigar algo en particular era tratar de aportar desde una recopilación bibliográfica y desde un análisis personal, obviamente, sobre determinados aspectos desde el punto de vista ético que tenía el uso del cannabis como, como parte de el cannabis medicinal, digamos. Cuando nosotros hablamos del cannabis, tenemos que hacer una división entre el cannabis medicinal y el cannabis recreacional. El cannabis recreacional es aquel que se usa con fines recreativos, ¿no? Después vamos a una parte donde hablamos la mezcla de las dos cosas. Y el cannabis medicinal es aquel que se utiliza con fines medicinales. Y como toda medicina, debe de someterse a algún tipo de control. Y fundamentalmente los controles que nosotros tenemos en una medicina son controles de eficacia y controles de seguridad. Entonces, hay una parte del texto en donde habla sobre los controles de eficacia y de seguridad. ¿Por qué yo lo pongo al cannabis como parte de la medicina tradicional? Porque hay un texto previo que se llama, me parece que se llama Marihuana Medicinal, Medicina Medicamento, me parece que es el texto anterior, donde yo hago un análisis y de todo el uso del cannabis en diferentes versiones, no solamente en el consumo de las sustancias psicotrópicas, sino también en el consumo del cannabis como aceite de cannabis, como fibra de cannabis, diferentes tipos de uso del cannabis. Y el cannabis es muy antiguo en la civilización humana, ya estaba en las tumbas de los antiguos emperadores griegos, perdón, chinos, hace 4.000 años ya los chinos utilizaban mucho cannabis, no utilizaban los efectos psicotrópicos, pero sí lo utilizaban como el aceite y utilizaban las fibras también del cannabis. De hecho, el papel incluso y el papel moneda tuvo fibras de cannabis hasta el siglo XIX, o sea, hasta prácticamente, bueno, yo todavía soy del siglo XX y digo hasta el siglo pasado, pero el siglo pasado ya no es el siglo XIX, sino el siglo pasado es el XX, porque estamos ya en el XXI. Así que todavía tenía un poco de cannabis. Entonces, eh, como es tan antiguo, trato de ubicarlo dentro de las medicinas antiguas también de la civilización. Así que lo pongo dentro de lo que era la medicina antigua y tomo en consideración las medicinas antiguas como la medicina china y la medicina ayurvédica. O ayurveda, Gerardo me va a corregir si el adjetivo está bien o no, pero bueno, la ayurveda como medicina también de las medicinas tradicionales. Por- eh, Porque estas medicinas son conceptos médicos, ¿sí? Uno puede estar de acuerdo o no, pero no son cuestiones inventadas, ni que actúan sobre un pensamiento mágico, ni nada por el estilo. Son interpretaciones integradas del ser humano y cómo es la salud del ser humano, tanto la medicina tradicional china como la medicina ayurvédica. Después hay otro gran grupo de medicinas tradicionales que son las medicinas que corresponden a la etnobotánica, es decir, la clásica representación de la medicina etnobotánica es la medicina del continente americano. Los diferentes pueblos aborígenes del continente americano han utilizado una serie de hierbas como parte de diferentes tipos de tratamientos. Entonces, ahí también entra dentro de el grupo de medicinas no convencionales, sino medicinas tradicionales. Y después está la fitoterapia, aquello que utiliza determinadas sustancias vegetales como parte de un tratamiento para algún tipo de afección. Entonces se hace esa clasificación y lo tratamos de ir ubicando el cannabis, cómo se utiliza en esos diferentes aspectos, en diferentes tipos. Después hago un planteo sobre los determinados riesgos que se pueden utilizar en el caso del cannabis y un poco cuáles son las características de lo que persigue, las características éticas de lo que persigue la medicina tradicional. Y uno de los puntos en casi todas las medicinas tradicionales, o sea, vamos de las medicinas antiguas, la china o la ayurvédica, e incluso en la etnobotánica, es siempre una integración del ser humano con el medio.
es una parte, uno de los principios fundamentales. El ser humano no está ajeno del medio, está integrado en el medio, ¿sí? Con lo cual, la responsabilidad del cuidado hacia la comunidad y hacia el medio ambiente, la comunidad como el medio social que nos rodea y el medio ambiente como el medio físico que nos rodea, es importante. Entonces, como el cannabis tiene una especie de prensa de que es de la onda verde, de que es una hierbita y que es toda una cosa así, entonces, bueno, lo trato de ubicar dentro de ese tipo, o fitoterapia, o la medicina tradicional, o incluso la etnobotánica. Mm. Obviamente no podemos hacer un análisis de la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica porque es muy extensa, son medicinas milenarias con ramas dentro de ellas también, obviamente no es la intención del artículo, pero sí un poco cómo plantear y hacer un análisis ya más bien ético, ¿sí? De cómo el cannabis dentro de la medicina convencional, aquella que los médicos y los que están acá presentes hemos estudiado o practicamos, cómo, qué es lo que le exigimos a determinados tipos de medicamentos y de fármacos, pero que no se los exigimos al cannabis. Entonces ese es un punto importante, ¿sí? Es como que nosotros si vamos a utilizar el fármaco A, por ejemplo, ahora vamos a ver las vacunas, ¿no? Para poner un tema de actualidad. Entonces, a las vacunas les exigimos, tenemos que ver qué fase está, si está en fase 2, fase 3, pedimos que ya esté en fase 4. Bueno, es como que ahí hubo una especie de popularización y difusión por las vacunas de los diferentes estadios de investigación científica de un fármaco o de una molécula, en este caso una vacuna, que es un, es no es un medicamento, pero sí es una, entra dentro de lo que significa de las medicinas, ¿no? Como tal, es una sustancia biológica, y exigimos una serie de requisitos científicos que en el caso del cannabis no estaríamos exigiendo. Y especialmente los profesionales de la salud. No estaríamos exigiendo del mismo modo que sí exigimos a otro tipo de fármaco o de molécula o de derivado biológico que consumimos para la prevención o para el tratamiento de algún tipo de enfermedad. Entonces ese es un punto. Y después otra parte que es una parte de un análisis más ético desde una mirada del personalismo, porque de hecho lo planteo como sociabilidad, como subsidiariedad, es un análisis profundo más bien ético, de lo que nosotros pretendemos del cannabis. Entonces, eh, primero le pedimos a los familiares o a los pacientes que están con muchas dolencias que hagan un análisis de cuánto les sirve o no les sirve, ¿sí? eh, Porque muchas veces utilizamos a las familias de las personas que tienen algún tipo de patología refractaria, que creen que con el cannabis puede mejorar, le pedimos que opinen al respecto. De hecho, participan de ello, de ciertas decisiones, o hoy en día se utiliza mucho que los familiares participen en determinados tipos de congresos, pero ojo, no está mal la participación de la comunidad, pero no puede participar, o mejor dicho, no es que no puede, sino que estaríamos nosotros cometiendo un error si le pedimos que participara en todos los lugares, en todos diferentes tipos de aspectos del Congreso, donde no tienen primero el conocimiento como para poder entender o para poder percibir, y en segundo lugar, ellos están padeciendo la dolencia, con lo cual la posibilidad del análisis profundo es una posibilidad un poco alejada. Y hay una de las características es la confianza que la persona deposita sobre determinada sustancia. Y la confianza es justamente con fe, con fidere, ¿no? Porque eso es sentir la confianza. Y hay ciertas características de la confianza que no te hacen, no nos permite hacer un análisis profundo, porque se cree con fe en algo. Y a veces cuando uno cree con fe en algo, no es que elimina la razón, porque no la podemos eliminar, está en nuestra naturaleza humana,
pero sí tratamos de eliminar diferentes aspectos del análisis crítico. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis crítico de algo, no desde una posición fiduciaria, sino racional, lo que vemos es, por ejemplo, analizamos la fuente, a ver, ¿de dónde viene esa información? ¿No? Esa información viene de acá, esa información viene de allá, esta fuente es una fuente confiable. Bueno, todos nosotros hemos visto metodología de la investigación y sabemos y clasificamos las fuentes, e incluso identificamos si alguna fuente pueda tener un sesgo, ¿no? Porque puede tener un interés un conflicto de intereses. Cuando nosotros vemos las cosas con fe, hacemos una simplificación del análisis de la fuente, no hacemos esos análisis de la fuente, porque es como que reducimos y decimos, esto sirve porque yo estoy depositando también mi fe en eso, ¿sí? Entonces, imaginémonos situaciones en las cuales el cannabis médicamente se lo propone dar, e incluso hay ciertos estudios que parecería decir que sí funcionan en estos casos, pero en casos muy concretos y determinado tipo de cannabis o determinado preparado que contiene cannabidiol fundamentalmente, no es el cannabis que tiene THC, sino el cannabidiol. Entonces, en determinados tipos de situaciones que son muy mal toleradas por las familias o por los pacientes, como por ejemplo las epilepsias refractarias, especialmente en la población infantil. Otro también pueden ser los dolores, por ejemplo, con fibromialgia, que son dolores muy difíciles de manejar, son dolores crónicos que deterioran severamente la calidad de vida. Entonces, en esos casos, parecería ser que sí está funcionando y ahí sí hay unos pequeños estudios, pero no es la cuestión de vedar el cannabis en sí, sino decir, bueno, acá yo estoy viendo que estos estudios sí están funcionando, que hay estudios suficientemente serios que están planteando de que esto sirve, pero ¿qué están usando? No están usando el cannabis que se produce en las casas, que ese es el problema del autocultivo, que lo pongo también ahí y pongo la experiencia de otros países en donde han trabajado con el autocultivo. No están usando ese tipo de medicación. El cannabis que se está usando para la epilepsia refractaria o para la fibromialgia son cannabis que son producidos en laboratorios por semillas especialmente trabajadas para que tengan una cantidad determinada de cannabidiol y que a su vez están patentadas por los laboratorios. No es la semilla común y corriente que se pueda sembrar en sus casas y transformar en aceite de cannabidiol y dar y administrar. Eso no cuenta con ningún tipo de control. Entonces ahí también se plantea esta fitoterapia que no hay control. Entonces ahí hay una situación en que parecería ser que nosotros, los profesionales de la salud, que indicamos el cannabis, lo indicamos sin determinado control. Es una situación fiduciaria, lo hacemos con tanta fe como la que podrían ser los pacientes, pero nosotros no estamos llamados a tener fe en algo, sino a buscar la evidencia de algo, no plantearlo desde una situación de fe. Entonces, el punto es cuando se utiliza al paciente o se utiliza a las familias que están sufriendo una situación, se los utiliza como pantalla para en realidad darle entrada al cannabis recreacional. Yo fui a una charla hace unos cuantos años, digamos, bueno, no tanto, pero que se hizo acá sobre cuestiones de salud en general, todo el movimiento este que está fomentando que haya un derecho, digamos, a la salud como un derecho aparte de los otros derechos, etcétera, ¿no? Y en una de las charlas hablaban de todos los temas, etcétera, y ellos lo que proponían era que el INTA realizara plantaciones controladas, digamos, de cannabis. ¿Hay algo de eso? ¿Tiene algún sentido? Porque, bueno, la idea era que no fueran plantaciones en el jardín de la casa, sino que el INTA hiciera estas plantaciones, ¿no? Esa es la voluntad. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice. Hace poquito fue incautado, me parece que en San Isidro, acá en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita del centro de la capital, una vivienda que tenía 1000 plantas de cannabis. Es decir, es evidente que con eso no era para autoconsumo de una persona con fines medicinales, sino que era para fines comerciales de cannabis recreativo. Entonces, lo que demostraron los otros países
que habilitaron el autocultivo, y en la Argentina se habilitó el autocultivo, era que no se usaba el autocultivo realmente para fines individuales de consumo personal, sino que se usaba el autocultivo para fines comerciales con objetivos recreacionales, es decir, muy lejos de lo que se pretendía que sucediera, con lo cual el autocultivo es muy complejo y es muy difícil de controlar porque el Estado no tiene, en el más estricto y, vamos a decir, tiranos de los regímenes, no tiene la posibilidad de entrar a todas las casas y controlar todo lo que se produce, ¿sí? Entonces, es pararse en lo que en bioética llamamos la pendiente resbaladiza, ponerse en la punta de esa pendiente y saber que nos vamos a caer, porque no vamos a poder controlar. Y este es un ejemplo de lo que se conoce. Fíjense lo que no se conoce, todas las casas que pueden estar cultivando, ¿sí? Y obviamente mucho más en zonas donde las casas son más grandes y el cultivo es mucho más fácil. Acá estamos hablando de un barrio del conurbano que son más casas más chicas y ahí se encontró esa cantidad. Pero sin embargo, ustedes andan acá en la ciudad de Buenos Aires y van a encontrar los famosos grow shop por todos lados, o sea, las tiendas en donde se enseña a cultivar, incluso se cultivan placares, porque los venden ahí. Con lo cual, estamos muy lejos de lo que realmente se pretendió. Y pensar que el Estado se iba a ocupar de hacer el sembrío y de controlar, era una ingenuidad pensándolo bien, siendo bien pensado. Y si no soy bien pensado como hay que serlo, o en todo caso pensándolo astutamente, estaba pensado para que esto se propague con fines recreacionales y que sea un recurso comercial, ¿sí? Muy distinto a que por más que el Estado esté presente, las leyes salieron también en un periodo en donde teníamos unas expectativas del Estado en demasiadas grandes, ¿sí? Incluso dentro del concepto de subsidiariedad, ¿sí? No había subsidiariedad, había sustitución de iniciativas personales o comunitarias por la iniciativa de un burócrata. Y bueno, esto es una demostración de que esa mirada hacia el cuidado de la salud es una mirada obviamente reducida o tal vez miope, ¿sí? O en su efecto ajena, sesgada, ajena de los fines nobles que debe tener el cuidado de la salud. Usted sabe que Sí. dicen que no hay que decir recreacional porque no es recreacional en realidad. O sea, siempre es dañino, siempre provoca adicción. Eso había Sí, escuchado, sí, no sí, sí. sé, Bueno, pero a ver, sí. Sí, nos obviamente entendemos. es dañino, no hay Sí, dudas de que es dañino, pero bueno, la persona puede entender como recreación una actividad dañina a sí mismo. Eso ya tiene que claro, ver con la responsabilidad con que la persona ejerce su libertad. Sí, sí. O claro. sea, yo estoy de acuerdo que no es una recreación, que siempre hay un daño. Pero bueno, también la persona puede autoinfligirse un daño y eso ya es una forma de ejercer la libertad de manera irresponsable, pero bueno, también es una manera de ejercer la libertad. Sí, no, yo un poco quería, en relación a lo que decía María Elena, que hoy en día hay un problema serio con el cannabis, que es las semillas que han ingresado al país. Eh, el gran problema es la trazabilidad de esas semillas, ¿no? Históricamente, las plantas de cannabis tenían hasta entre el 2 y 4% del tetrahidro, ¿no? Han entrado por España semillas modificadas genéticamente que tienen hasta un 30%. Muchas han entrado por vías alternativas. Y esas semillas se han entregado a muchas ONG para que produzcan el aceite de cannabis. Entonces, el gran problema de esos aceites es que al tener una concentración tan elevada del tetrahidro, aquellos pacientes que, sobre todo que tienen arritmias, entran en riesgo cardiológico, ¿no? Ya sabemos el tetrahidro, esa concentración, produce arritmias y encima tiene alguna patología de base,
Se ha pasado con un chiquito que en el conurbano consumió y falleció en plena clase, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y lo positivo para mí, que yo pienso del cannabidiol, ¿no es cierto? Que en aquellos pacientes polimedicados, sobre todo con analgésicos, le permite bajar la carga de analgésicos, ¿no es cierto? Eso me parece que es algo a tener en cuenta. Si bien hay analgésicos que son mucho mejores que que el cannabidiol, al administrarlo conjuntamente, tiene un efecto sinérgico positivo, ¿no? Eso es lo que... por eso Pero, muchos servicios de cuidados paliativos no recomiendan el uso de aceites porque no se sabe la trazabilidad de esas semillas, ¿no es cierto? pero bien has dicho vos, Gabriel, que el punto es no solamente la trazabilidad, que no se la puede identificar, y cuando hablamos de un fármaco debe de tener una trazabilidad estricta, ¿sí? Estricta, sino que a su vez sí se sabe, ya se sabe, que las semillas que están cultivando son semillas que están genéticamente transformadas para que aumente el contenido psicotrópico, que no es el cannabidiol, ¿sí? O Sí, sea, sí. ya se conoce de antemano. O sea, nosotros y acá me gustaría plantearlo de un análisis ético, es que queremos nosotros obtener un buen fin utilizando un recurso que no es bueno. Entonces, ustedes saben de que un recurso ilícito moralmente hablando, nunca va a llegar a un fin bueno moralmente hablando, porque el medio que estamos utilizando es un medio ilícito per se, ilícito desde el origen, porque el origen es el inadecuado. Estamos utilizando semillas que tienen un porcentaje altísimo de THC, cuando las semillas que puedan funcionar y que, bien como dijiste, en ciertos casos sí funcionan y hay estudios que puede ser para la epilepsia refractaria o para los dolores, en el caso de la fibromialgia, y fíjese que tiene 10 años el artículo, y yo no sé si se ha agregado algún estudio más. Me parece que siguen esos dos casos en particulares, o en todo caso, esos dos objetivos terapéuticos, ¿no? La epilepsia refractaria y los dolores. Pero bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de semillas, nada que ver de la que vos planteás, que es la que en la Argentina ha llegado. Entonces, fíjense, le pedimos a los pacientes que cultiven algo que sabemos que no le va a hacer bien, que ya sabemos que no va a cumplir con ese objetivo. Y acá el punto es, ¿cómo nos paramos como sociedad? ¿Sí? El Estado, como representantes de la sociedad en sí. ¿Cómo se para? Si sabemos muy bien que no le va a hacer bien porque estamos utilizando el recurso inadecuado. Y sin embargo pretendemos que con el recurso inadecuado hacer algo adecuado. Gracias. Bueno, dos cositas. Una, la presencia, lo que vos decías, Lenín, de la presencia del Estado estaría dada por el ANMAT, que en realidad no regula el ingreso, o sea, la tenencia o la adquisición de ONGs, que por ahí pueden, como decías vos, tener la mejor intención terapéutica, pero en realidad no tienen el conocimiento científico ni los elementos como para caratular estas semillas por lo que van a producir. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya vemos que con asombro que ya hay propagandas de cremas analgésicas, entre comillas, que tienen un componente, digamos, es como digamos, como el llamador sobre el cannabidiol. A mí o sea, esta publicidad se ve por televisión. Hay un shampoo que tiene cannabidiol como que, bueno, conmigo fracasó obviamente, pero digamos como que ya el hecho de poner que tiene algún componente de cannabis sería como una ventaja o una propaganda de una moda de que lo que tenga cannabis o lo relacionado al cannabis tenga algún efecto, ¿no? O sea, como que le da un plus al producto. Y esto me parece que
nos va a llevar un poco a lo que decías, de un medio imperfecto no podemos llegar a un buen fin, ¿no? Y yo creo que hay intereses, estas pomadas con cannabidiol realmente no tienen ni ninguna comprobación científica. Yo no sé las regulaciones del ADMAT con respecto a esto, pero son con pomadas, si bien son de venta libre, tienen que estar reguladas por el ADMAT y en realidad no se ve absolutamente ninguna regulación y de dónde viene ese extracto de cannabis que se le adjunta a la pomada, ni quisiera pensar lo del shampoo, ¿no? Bueno, hace un par de años la FDA sacó de circulación una gran cantidad de pomadas, de incluso aceites que se presentaban como que tenían como componente el cannabis, porque la gran mayoría de ellos no llegaban ni siquiera al 30% de sustancia activa en sus componentes, ¿sí? Con lo cual prácticamente no tenía absolutamente nada. Es decir, es un gran negocio, es una gran propaganda, porque justamente se trabaja sobre esa situación compleja de sufrimiento de las personas. El punto ético acá que tenemos que siempre tener en consideración, y que me gustaría remarcarlo, es justamente cómo la industria, yo no podría decir industria farmacéutica porque muchas veces no depende de la tradicional industria farmacéutica como nosotros la conocemos. En todo caso, de la industria farmacéutica dependen de los estudios que se han hecho para la epilepsia refractaria en chicos y para los dolores de la fibromialgia. Es así. Sí, por eso es que, sí, o sea, no es que oponerse al cannabis per se, porque tampoco vamos a oponernos al cannabis per se, es como que si nos opusiéramos al opio per se, y hoy en día los opiáceos son un grupo importantísimo de fármacos que gracias a que existió el opio original, entonces se pudieron estudiar y repetir el mismo efecto. El punto no es oponerse por oponerse, sino que darse cuenta de que se está realmente engañando a las personas y aprovechándose de una situación de debilidad de las personas porque están sufriendo una molestia importante, ¿sí? Un dolor importante. Eh, los padres de los chiquitos que tienen epilepsia refractaria realmente son grandes defensores del uso del cannabis si es que funcionan sus hijos, porque realmente logran descansar, porque si no es imposible, porque las convulsiones son unas detrás de otras. Y lo mismo pasa con un dolor crónico persistente, deteriora mucho la calidad de vida, y eso es lo que se mejora con el uso del cannabis. Pero bueno, me parece que por ahí pasa. Lo que yo, el comentario que quería hacer, estrictamente por lo médico, sino por lo ético, de cuando aquí se autorizó hace unos años el uso, el cultivo, ¿no? El cultivo doméstico, porque lo que se puso en conflicto y en tela de juicio en esa oportunidad fue la capacidad de los padres de llevar a un hijo con una adicción a hacer un tratamiento, y la autoridad de esa institución en cuanto al tratamiento, porque la mayoría de los jóvenes arrancan con marihuana, no arrancan con otra droga. Y entonces el conflicto era entre, bueno, pero el Estado lo permite el cultivo. Si el Estado lo permite, o sea, si es legal el cultivo, no es malo, este es el criterio. Entonces se planteó una situación de mucho conflicto para inducir a estos chicos que se den cuenta que es dañino, que es perjudicial para la salud, más allá de su estado personal, que no lo pueden reconocer. El conflicto desde ese punto de vista, ¿no? Es serio, es grave, es como con el aborto. Bueno, si el Estado lo permite, no es malo. Y esto es lo mismo, el Estado permite el cultivo, bueno, entonces no es malo. A nivel popular. Y entonces es una medida nefasta. No, era esto, ¿no? Sí, bueno, ahí me gustaría, ya que tocaste ese punto, me gustaría plantear que en ese aspecto, y los profesionales también, a veces, digo profesionales no solo de la salud, sino profesionales en términos generales,
gente educada, instruida, con una profesión, que cursó la universidad, son víctimas de esta fantasía de que la identificación y normalización de lo que es clandestino le quita su rol de clandestinidad y le quita su condición de malo o su naturaleza mala solamente porque se deja de ser clandestino, ¿sí? Porque deja de ser oculto y porque se lo legaliza. Esa es una especie de una fantasía que se tiene con los efectos de las legalizaciones de lo clandestino. Lo clandestino es clandestino por múltiples motivos, no solamente porque pueda ser ilegal, sino porque hay muchas razones por el cual es clandestino. Yo siempre pongo el ejemplo del contrabando. El contrabando existe en todas partes del mundo, ¿sí? Y sin embargo, hay muchísimas leyes que amparan el comercio. Es decir, el comercio es legal, completamente legal. Y sin embargo, esas leyes no han podido erradicar el contrabando. ¿Por qué? Porque hay otros motivos por el cual el contrabando existe. Y el contrabando, motivo impositivo puede ser uno de ellos, sí, puede ser uno, pero no solamente el único. Entonces, ahí eso es algo con que los bieticistas tenemos que trabajar siempre para diferenciar lo que es legal a lo que es moralmente legítimo, ¿sí? Lo que es moralmente ilegítimo no se transforma en legítimo solamente porque se hace legal, no tiene nada que ver. Pero bueno, hay muchos que patrocinan y dicen, bueno, si se hace legal la marihuana, si se conoce la producción, si se conoce de dónde viene, hacia dónde va, si se le permite que pague impuestos, lo cual generaría muchos impuestos, y ahí de nuevamente decimos, generaría muchos impuestos, lo cual sería muy bueno para el Estado recaudar impuestos, porque supuestamente los impuestos se tienen que revertir con servicios a la sociedad, supuestamente, ¿no? No creo que siempre sea así, al menos en Argentina no parece ser mucho así, pero a lo que vamos es que lo que es moralmente ilícito siempre va a ser moralmente ilícito por su naturaleza, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de un consumo de una sustancia que tiene mucha de ilicitud moral en tanto y en cuanto genera un daño hacia la persona y genera un daño hacia la comunidad, porque esa persona, bajo los efectos del consumo de la sustancia, puede hacer mucho daño se puede hacer a sí mismo y puede hacer un tercero. Entonces, ese es el punto de la responsabilidad. Es muy difícil la definición de la responsabilidad. Y ahí planteo yo una definición que no es mía, obviamente, está tomada de otra persona, de la responsabilidad, ¿no? Lograr la mayor cuota de humanización y eso, ahí sí le agrego, la humanización tiene que ser el máximo desarrollo para toda la persona y para todas las personas, ¿sí? Pero hace unos años a mi hijo le dieron que haga un trabajo, un artículo, ¿no? Un artículo para una materia, ¿no? Tenía algo así de literatura, no sé qué, pero tenía que escribir un artículo. Entonces le digo, vamos a escribir, porque yo lo ayudé todo a la secundaria, vamos a escribir sobre la marihuana. Y entonces yo ahí comencé a tomar esas cosas que había escuchado en las charlas, además de otras lecturas que puede hacer. Era muy difícil que él entienda que el daño que hace a los adolescentes respecto a la capacidad de aprendizaje. Eso, digamos, de alguna manera me sorprendió, porque ahí decía básicamente que entre los niños y los adolescentes le afecta tanto la capacidad de aprendizaje cuando comienzan a consumir que después es imposible recuperar esa capacidad de aprendizaje. ¿Me puede aclarar esto o confirmar o decirme no es así? No sé. Sí, a ver, el daño del consumo consuetudinario de marihuana está completamente demostrado. Eso no es un invento nuevo ni nada por el estilo. Genera alteraciones de los reflejos en situaciones agudas y en situaciones crónicas genera deterioro cognitivo, ¿sí? Directamente deterioro cognitivo y estimula la aparición de algún tipo de síndrome en personas
que tienen temperamentos o tienen algún tipo de alteración del carácter que están en el borderline, y esto lo lleva a que se manifieste, se exprese a través de síndrome, de psicosis, por ejemplo, ¿sí? Eso está demostrado, eso hay muchísima información al respecto. Pero también ahí estamos hablando del consumo o consumo permanente, consumo ordinario, de la marihuana, no con fines medicinales, sino con otros fines. Pero lo que pasa es que hoy en día, como bien en su momento dijo Gabriel, la semilla que se está utilizando es prácticamente es una semilla igual a la que se hace con fines de buscar los efectos psicotrópicos y no buscar los efectos, en todo caso, paliativos, ¿no? Porque tampoco hay curativo. Esto es muy importante saber, que siempre estamos hablando de efectos paliativos. No hay curación con esto, ¿sí? Solamente son fenómenos que tengan que ver con paliar algo. Y si sí sabemos que actúa como depresor del sistema nervioso central, obviamente, en el caso del dolor, la percepción va a bajar, y en el caso de las convulsiones también. Es decir, es lógico y entendible, ¿sí? El punto es qué recurso estamos usando, ¿sí? Sí. Y acá estamos usando un recurso que, bueno, un recurso imperfecto, que nunca vamos a poder lograr buscar un bien perfecto. Eso es lo que me sorprendió, porque yo a la salida de la charla le pregunté a una señora y ella me dijo que habían comenzado a darle, no sé si a la hija, a la nieta, porque tenía estos problemas, pero al final las consecuencias fueron peores. Ujú. O sea, Pero, perdón, parte de lo que estamos hablando está en el trabajo de hace 10 años de Denis. O sea, él habla de los riesgos psicosomáticos, en el cual también se plantea la duda sobre la imprecisión de la dosis y las vías de administración, el primer tema principal. Y también habla de otros efectos adversos, psíquicos y no psíquicos. Hay una profusa literatura de ese momento. Así que es importante que volvamos a repasar, porque, a ver, después de esto apareció la ley, después apareció la ReproCam, que es esta red en la cual se planteaba la posibilidad del cultivo con fines de que una estructura pudiera cultivar para otros, con todo esto que estamos hablando. Pero después el tema es, si yo no tengo posibilidad de tener una dosis adecuada, lógica, de cannabinoides, ¿no? Que teóricamente para un grupo determinado de patologías que podrán aumentar o no podrán aumentar, las que nos contó Lenín como registradas. Uno puede hablar de los dolores neuropáticos crónicos, que también es difícil a veces cómo tratarlos, si algunos lo tratan. Entonces hay que hacer un planteo de que si para alguna cosa sirve, que posiblemente sí, habrá que tener más estudios, habrá que hacer una actualización, tal vez de la búsqueda que hizo en su momento Lenin, para saber en este momento qué, pero sobre todo los problemas siguen siendo los mismos. Es qué dosis tengo yo, cómo puedo cuantificar adecuadamente la dosis. Gabriel está pidiendo la palabra, Gabriel es farmacéutico, nos puede dar alguna idea de eso, tal vez por ese lado está hablando, o pidió la palabra. Es importante saber si uno puede hacer una extracción adecuada, cuantificada y controlada, que recibo siempre esta dosis adecuada del producto que va a ser el efecto y no el que me va a ser el otro efecto excitatorio, etcétera, etcétera. Creo que por ahí es el camino. O sea, nadie dice que no sirve, pero las condiciones no parece que están dadas, no están modificadas. Pasaron 10 años y no se modificó demasiado. O sea, seguimos con los mismos problemas sin resolver, por lo menos en principio, ¿no? Si ustedes ven la bibliografía, Sí. ¿sí? Si bien hay bibliografía actualizada, sobre todo en la bibliografía actualizada estaba ahí para los efectos que en esos momentos decía que servía, ¿no? Estoy hablando con fundamento científico, pero si ustedes ven las advertencias que hacen los estados que ya usaban, es bibliografía de hace unos cuantos años. Y a mí me llama la atención de que hayan habilitado algo que ya tenía el mundo experiencia. En la Argentina somos esto de que nos gusta habilitar algo que ya funcionó mal en otro lado, ¿no? Y pensamos que va a funcionar bien acá.
¿no? No sé por qué razón, que son de las fantasías que uno a veces tiene, ¿sí? Entonces, si ya funcionaba mal en otro lado y había la advertencia y decían, no le den posibilidad al autocultivo, no le abran la puerta al autocultivo, sin Claro. embargo, abrimos la puerta al autocultivo. Claro. Entonces, esa fue una puerta que era muy difícil cerrársela. Y ya lo decía en otros países, Canadá, que tiene muchos años del uso de la marihuana medicinal, justamente advierte de que no se puede controlar. Es más, ellos tienen, en Canadá tienen un sistema en el cual se puede utilizar el cultivo oficial, ¿no? Y sin embargo, las personas que están medicadas o están prescriptas, mejor dicho, con marihuana, con cannabis medicinal, no quieren consumir el cannabis medicinal oficial, quieren consumir el autocultivo. ¿Por qué razón? Porque en el autocultivo no hay trazabilidad y efectivamente lo que se está cultivando es algo que predomina el THC y no el cannabidiol, que es lo que se está buscando en todo caso, ¿no? O sea, fíjense cómo son las cosas. Pienso yo que habría que separar, ¿no es cierto?, tres elementos, ¿no? Uno es el consumo del cannabidiol, producto farmacológico, como se comercializa en Uruguay. Es el comprimido de cannabidiol puro. Ese tiene, digamos, pienso yo que sería un medio más perfecto y que cumple con los objetivos, ¿no es cierto? Reducir las convulsiones, analgesia, incluso muchos pacientes que están en tratamientos oncológicos refieren que les reduce, actúa como antiemético también, ¿no es cierto? Por otro lado está la producción informal, que es el aceite de cannabis, que no sabemos el origen de las semillas, ¿no? Entonces ahí entra el riesgo del paciente. Y por otro lado es el tema de el cigarrillo, ¿no? La marihuana cuando se fuma, ¿no? Y ahí ya, digamos, es 10 veces más cancerígeno que el cigarrillo común. Entonces, si se libera el consumo, tendríamos una epidemia de cáncer de pulmón que el sistema de salud no podría absorber, ¿no es cierto? Y eso no lo dice nadie, ¿no? No. Eso por un lado, ¿no? Ahora, a veces uno se plantea muchos pacientes, ¿no es cierto?, con tratamientos oncológicos, ¿no?, en estadios bastante avanzados de la enfermedad, en un estadio terminal, ¿no es cierto?, el tetrahidrocannabinol, ¿no es cierto?, el aceite de cannabis, por ahí, el tetrahidro, el elemento psicoactivo, muchas veces los mejora, los pone un poco mejor en cuanto al ánimo, ¿no es cierto? Esa sería mi duda bioética, ¿no es cierto?, que te preguntaría a vos, Lenín. ¿Cuán lícito sería que reciba un aceite de cannabis que quizás en su estadio terminal de la enfermedad lo predispone mejor, el elemento psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, digamos, le da un poco más de bienestar en su enfermedad, ¿no es cierto? Que muchos, a veces esa es la disyuntiva que a veces se plantea, ¿no es cierto? En torno, o en algunos comentarios en torno al cannabis, ¿no? Bueno, ahí vos estás planteando algo muy interesante, que es el recurso de última instancia, ¿sí? Ese es un tema que no solamente se ha trabajado en cannabis, sino que o se puede trabajar en cannabis, sino que se ha trabajado en muchos otros, especialmente en oncología, por ejemplo, cuando tienen que utilizar protocolos que no sirven y que no se ha comprobado que ha mejorado y que incluso la posibilidad del daño puede ser muy alta, ¿sí? Entonces, en el caso del recurso de última instancia, ¿sí? La pregunta es, un principio de la atención en medicina es, ante todo, no dañar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el caso, el recurso de última instancia, hecha todas las salvedades y conociendo al paciente, que obviamente no tiene otra opción, lo que tenemos que tener en cuenta es que ante todo no dañe, ¿sí? No sabemos si puede dar un efecto positivo.
Pero sí lo que tenemos es que nosotros procurarnos es que no dañe, porque ahí hay un concepto ético interesante que es el que no se le puede aportar más carga de la que ya llevan. Entonces, si ya llevan una carga de la enfermedad, del fracaso del tratamiento, ¿sí? De la ausencia de recursos o de medios para poder mejorar, lo que nosotros tenemos que procurar es que eso no dañe. Entonces, si nos hacen la pregunta a nosotros, la pregunta es eso, ¿cuán dañino va a ser eso? ¿Sí? Perfecto. Sí, ¿Cuán sí. dañino va a ser eso? ¿Sí? Obviamente la persona puede decir, yo asumo la responsabilidad de ese daño, ¿no? Pero bueno, eso ya es una decisión personal, que no quiere decir que puede ser respetada, ojo, insisto, porque a veces las decisiones personales pueden ser respetadas porque una persona también puede asumirse un daño, ¿sí? Ujú. Ahora, eso ya es un ejercicio irresponsable de la libertad, pero la persona la puede tener. Lo que nosotros no debemos de ser, en todo caso, partícipes, porque ahí se plantea el tema de si se puede permitir un uso compasivo, ¿sí? Ujú. Y el análisis es profundo y es muy interesante porque son las situaciones grises, muy grises. Entonces a mí me parece que hay que hacer un análisis muy general, muy global, con muchos aspectos muy integrados, de no solamente el aspecto del principio ético que se estaría violando, sino a su vez qué posibilidades de daño estaríamos nosotros ofreciéndole o otorgándole y un análisis muy antropológico de ese individuo, qué es lo que está sucediendo. Probablemente a ese individuo se le podría ofrecer otro tipo de ayuda, de otro tipo de soporte. El punto es que el soporte de esos individuos son muy costosos en todos los aspectos, en el aspecto físico y en el aspecto humano. Ahí es cuando uno se da cuenta de que la salud se cuida, como decimos, de a uno y entre todos, ¿sí? Porque no se puede, digo, esa persona sola no la puede cuidar. Necesita un soporte muy grande de afuera, llámese Estado, llámese sociedad, llámese comunidad, llámese familia, llámese lo que fuere, Ujú. pero un soporte muy grande. Y a veces esos soportes son muy costosos y buscamos lo más fácil. No importa, pero si le hace daño, pero si hay algo que lo mejora, bueno, obviamente me parece a mí que el límite tiene que ser el daño. Nosotros no podemos dañar más de lo dañado que está la persona ya. Eh, mm, Perfecto. Gracias. pero es muy interesante eso que vos planteaste, ¿sí? Porque eso es Ujú. como el recurso. Ojo que ahí también yo me estoy parando desde una posición antropológica mirada desde el personalismo. Ojo, ¿eh? Ujú. Sí. Obviamente, si alguien se para de otra perspectiva, quizá te va a decir, no, hay que respetarlo, si él quiere, ya está, ¿no? Pero Mm. ustedes saben que Muchas en veces. bioética mucho va a depender de cómo Mm, uno se pare. mm, mm. Claro. Perdón, muchas veces hay presión de los familiares hacia el consumo del cannabis, teniendo en cuenta el factor psicoactivo, ¿no es cierto? Eso muchas Sí, veces sí, sí, sí. se plantea. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, y esto en cuidados paliativos está bien claro, por Ujú. ejemplo, cuando se hace la sedación final terminal, una de las contraindicaciones es que se haga por presión de los familiares, ¿sí? Ujú. La sedación final terminal no puede ir para calmar a los familiares, ¿sí? Y muchas veces la presión de los familiares, o a veces, por ejemplo, pasa incluso que los médicos a veces se cansan de los pacientes y terminan eliminándolos, ¿sí? Es duro lo que digo, pero es real. Se cansan y terminan eliminándolos, ¿sí? Sí, yo Así quería que, consultar principalmente la pregunta que tengo es asociado al ámbito clínico médico, que hay muchos pacientes en situaciones reales que vi como rotante de medicina, en la cual abandonan su tratamiento oncológico porque se sienten mejor o avalan más el uso del cannabis en contraposición de la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se posiciona el médico desde lo proporcionado del médico y desde lo ordinario del paciente en cuanto al abandono del tratamiento médico indicado y al uso ordinario para el paciente solo y exclusivamente del cannabis? ¿Cómo ujú. hacemos como médicos o profesionales de la salud frente a esa situación?
Ujú. Bueno, si Es uno plantea, complejo. no, a ver, uno tiene que tener una posición, ¿no? Obviamente. Siempre decimos que en bioética uno tiene que analizar el caso, la situación concreta, como para tomar una posición. Está fascinante bioética clínica. La bioética clínica es fascinante y quienes, tanto Gerardo como Silvia, compartimos comités de bioética hospitalarios, es fácil. Cada caso es un mundo y uno tiene que ir buscándole la vuelta y es como navegar en aguas que siempre te generan un desafío para tomar una decisión, ¿no? Por eso la bioética clínica es muy aparte de la bioética desde las normas, desde o la ética de la investigación, que es muy procedimental, muy normativista. La ética clínica el caso es concreto de la situación concreta y lo que está viviendo esa persona. eh, mm, Uno tiene que pretender que las alternativas de estas medicinas no deberían de excluir el uso de la medicina convencional, que es la que nosotros como profesionales de la salud, que tenemos el método científico como recurso de obtención del conocimiento, podemos dar fe, podemos atestiguar, podemos tener una evidencia. Entonces, si la evidencia es a través de la medicina convencional y tiene esa conclusión, yo me tengo que parar en eso. Y ahí sí que, o sea, ahí hay que explicarle al paciente de que yo lo que puedo hablar es sobre la medicina convencional, si sirve o no sirve algo, porque nosotros no nos tenemos que olvidar de que somos profesionales de la salud y que el método que se utiliza en medicina, en cualquier profesión de la salud, es un método científico. Y el método científico implica de que debe haber una evidencia, ¿sí? Y por ende yo puedo hablar sobre lo que hay evidencia. De lo que no hay evidencia, yo no podría hablar. Y acá no quiero decir que la evidencia solamente tiene que ser positiva, porque hay el mundo de las relaciones, el mundo de lo intangible, que no necesariamente puede ser medido, pero evidencia y evidencia. O sea, eso podemos saber. O sea, las relaciones son intangibles, pero que tienen que hay una evidencia de que existe una relación, eso no cabe la menor duda, ¿no? Todos nosotros vivimos dentro de un mundo de relaciones y sabemos que existen. Sin embargo, no son fáciles de medir. Distinto es que si estamos hablando de una sustancia determinada que se puede medir, eso sí. Así que yo creo que uno tiene que quedarse parado en esto y decir, yo puedo hablar de esto porque es lo que conozco, ¿sí? Eh, y si la persona quiere hacer una alternativa, por eso hoy en día ni siquiera se llama alternativa, sino que se llama complementaria, lo que se pide es que no abandone lo que se conoce, ¿sí? Es más, a menos que uno esté en una situación muy avanzada, un estado muy terminal, y uno decida, bueno, vamos a paliar esto, y solamente vamos a paliarlo. Pero ahí lo que hace uno ya es acompañamiento para morir, ¿sí? Y ahí es la pregunta que decía Gabriel. Yo le puedo dar algo que no tengo evidencia y no puedo, bueno, de poder darles, tiene que darles. Lo que pasa es que hay que tratar de evitar el daño. Y a veces no sabemos porque no hay evidencia si va a dañar o no va a dañar. Bueno, se puede, como criterio de última instancia, como recurso de última instancia, se lo puede dar y ver si daña o no daña, obviamente, ¿sí? Pero siempre hay que recomendar que no abandonen la medicina convencional. La práctica convencional no. Es decir, siempre un complemento, pero nunca una sustitución. Sí, gracias, Lenín. No, un poco en tu artículo lo mencionás, ¿no? A veces el tema de costos de los tratamientos, digamos, de los tratamientos médicamente certificados que tienen un costo que el paciente no puede asumirlo, y bueno, recurre a este tipo de terapias tradicionales, digamos, no solamente con el cannabis, sino con otro tipo de, bueno, la acupuntura y otras medicinas. Y entonces ahí también un poco lo que decía Macarena, ¿no?
cuando el paciente dice yo no puedo costearme el tratamiento de la medicina clásica, y recurro a esto. Digo, también tenemos que tener digamos, una forma de hablar con el paciente y tratar de convencerlo o tratar de buscarle el medio para que pueda paliar ese tratamiento o que pueda llevarlo a cabo sin que tenga que recurrir a la medicina, digamos, no normatizada, por llamarlo de alguna manera. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso y no caer en bueno, si no puede pagar que recurra a lo que le sale más barato, ¿no? Bueno, Yo el creo que eso es artículo, un tema. Los costos, y sí, actualmente ya sabemos que los costos de los medicamentos en son muchos muy pacientes es altos. privativo. Claro. Bueno, ahí alguna parte del artículo me parece que ahí cito un estudio en el cual se vio que, me parece que estaba hecho, creo que en California, algo así, donde se vio que los que estaban recibiendo cannabis medicinal eran pacientes que no tenían cobertura de salud, pobres, y muchos de ellos de población afroamericana, que también son los que tienen mayor problemas de salud en los Estados Unidos, porque a su vez tienen menos posibilidad de cuidado de la salud. Entonces, a edades más jóvenes tienen alteraciones más severas, porque no hay mucho cuidado, ¿no? Entonces, justamente, es más, se vio en determinados casos que los pacientes con enfermedades oncológicas ni siquiera eran derivados al oncólogo, sino que inmediatamente entraban en un tratamiento paliativo con cannabis medicinal, sin saber siquiera si había algún tipo de tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, justamente el sentido de esos casos es evitar el costo y que sea más barato, porque siempre va a ser esto más barato que un tratamiento oncológico o un tratamiento del dolor que requiera algún tipo de intervención, algún tipo de procedimiento quirúrgico, porque en muchos casos requiere. ¿Sí? Fernanda, creo que había levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Quería consultarle, porque no lo tengo claro. El uso que hacen actualmente los chicos que tienen una epilepsia refractaria o el uso del cannabis para el dolor crónico, ¿proviene del autocultivo sin control de nadie o es industrializado Los que, y hasta cuando controlado yo, por el ADMAT? a ver, hasta cuando yo hice la búsqueda, hasta la información que yo tengo disponible, me parece que hice una revisión hace unos 2 años atrás, si ustedes la hicieron posterior, díganmela, los estudios en los cuales se demuestra de que tiene un determinado nivel de eficacia y un determinado nivel de seguridad son para las epilepsias refractarias y para el dolor de la fibromialgia. Los dos son fármacos de determinadas empresas farmacológicas producidas por ellos. No estamos hablando de lo que se produce en el autocultivo. De eso Pero yo no esto tengo es en conocimiento. Argentina, o sea, son industrializados aquí en Argentina y controlados por el ADMAT, o sea, lo que No, reciben no, esos son enfermos. fármacos. El uno es Sativex y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Sí, no. Me parece que es Epidiolex, una cosa así, Sativex y Epidiolex, me parece que se llaman, pero son fármacos, sí, sí, al ser fármacos, obviamente, yo no sé si en Argentina están esos, no sé, pero en el debido de los casos que estén, deben de estar controlados por el ANMAT, sí, porque es un fármaco, como cualquier fármaco que se controla en el ANMAT. Perdón que interrumpa, ¿no? Que la ANMAT aprobó solamente para estos dos casos que dice Lenín. Y lo que ha ingresado como medicamento en sí ha venido por vía de Uruguay, que sí ellos producen, tienen plantación propia con semillas que son trazables. Acá yo no tengo noticias de que se esté produciendo el fármaco, o sea, el cannabidiol puro, y que se comercializa. La mayoría de las que consumen cannabis lo hacen por la vía informal, con los riesgos que el doctor comentaba Esto recién, implica, ¿no? que esto implica. Sí, claro, eso No, es tremendo. A mí, yo puedo decir que personalmente que tuve una situación familiar de mi madre con un dolor crónico y el propio médico que hacía dolor me dice, mirá,
yo no te lo puedo recetar, pero te puedo decir que esto te puede mejorar. Lo compré y así como lo compré no lo usé porque no sabía bien qué contenía, qué dosis le tenía que dar, y entiendo que debe haber un montón de gente, tal como dice el doctor Lenin, en ese estado de vulnerabilidad, de tanto dolor, de sufrimiento, de desesperación, quiere recurrir a algo. Entonces me parece que como médicos responsables y que queremos brindar algo a nuestra sociedad, si sabemos que el cannabis puede tener alivio para esos pacientes, a ver cómo podemos hacer para que en la Argentina puedan acceder a eso, pero de una manera, diríamos, formal. Tratar de ver con todos estos datos que está diciendo Gabriel, de que están ingresando semillas que están modificadas, de que tienen menos cannabidol que lo que corresponde, dar datos y ver si uno puede presentarse y decir, bueno, miren, señor, ustedes aprobaron esta ley, pero sabemos que esto es de riesgo por esto, por esto, por esto, no sé, buscar una vuelta a esto, porque tampoco decir que no, porque es útil, tiene una utilidad el cannabidol, y entonces, ¿por qué no progresar en algo, pero con el conocimiento, de decir, bueno, saber qué no está bien y qué no está mal, y plantearlo bien y llevarlo a donde lo tenemos que llevar para ver si se puede lograr? Bueno, o lo lleva el que sabe, ¿no?, del tema. Fernanda, Perdón, la utilidad, perdón. Hay dos productos en el Vademecum, Sí, uno Elea de es Elea y otro de otra empresa Cambis. que no la conozco, pero se producen en solución registrada con dosis de cannabidiol. Uno está dado como para antiepiléptico y otro como anticonvulsivante. Esos dos son productos que están dentro del Vademecum farmacéutico hoy. Lo acabo de ver recién en el listado de distintos productos farmacéuticos. Cosa, Gabriel, vos que sos farmacéutico, uno de Elea como antiepiléptico y otro de empresa que no la conozco. Después sí, todo lo que son crema con un agregado que no tiene, Gracias. no tiene efecto, pero no con otro disponibilidad. Esto que decías vos, de ninguno lo ubico. Estos dos productos. No, por eso te digo, eso está descrito en la bibliografía. El Epidiolex y el Sativex. El uno es para la epilepsia refractaria y el otro es para el dolor en la fibromialgia. Sí, eso sí está descrito. ¿Sí? Eso está descrito. Pero no hay en Argentina. Pero, no existe en Argentina, probablemente no existe. Sí, pero, perdón, en Sí. el EA está produciendo el Cambis, que es como antiepiléptico. Por eso el Cambis, sí. Es solución oral. Sí. Sí, y el Cambis, ¿qué es eso? ¿Qué fármaco es? Pero bueno, no tengo, podría ver el Dice extracto purificado de cannabis. Ojo. Hay que ver la dosis, lo que tiene. Hay que ver, claro. El hecho de que lo produzca el DEA no quiere decir que sea algo adecuado, ¿no? O sea, eso también hay que ver. Ahí plantea una cuestión por chat, me parece que Gilda dice que nos llenan de medicamentos que son drogas y no se permite algo derivado de la naturaleza, y el tema son las farmacéuticas. No sé si Gilda quiere un poquito aclarar qué es lo que está planteando ahí, sería interesante, porque bueno, el tema de la farmacéutica es un tema muy, muy interesante en ética de medicamentos, ¿no? O sea, no sé si Gilda quiere hablar o con eso está suficiente como para poder, no sé si me hace una pregunta y yo a opinar al respecto. Bueno, que decís, estoy chusmeando en vivo, porque bueno, la verdad que no sabía que existía el producto, a pesar de que Campis lo había escuchado, pero recién estoy viendo ahora el Conbupidiol, que decía Salvador Lenin, en principio se industrializa acá, la empresa es una empresa Aleph, no tengo idea, no conozco ningún producto de Aleph, habla de cuánto tiene de cannabidiol, y en la dosis está explicado la dosis que tiene para
específicamente para el tema de como anticonvulsivante antiepiléptico. No sé cuánto hay de esto, qué es lo que pasa, y qué es lo que conecta. Nada, simplemente lo comento como dato que yo no sabía que existía el producto ya comercializado y aprobado. Bueno, a ver, le contesto un poquito lo que me parece que Gilda no está pudiendo conectarse. Ahí dice que quiere mi explicación, pero a ver, que las farmacéuticas son un grupo, grandes oligopolios mundiales con un poder impresionante de coacción, no cabe la menor duda, ¿sí? Creo que todos sabemos que eso es así. Dicho esto, y sabiendo muy bien que las farmacéuticas no son nenes de pecho, son hiper inmensos grupos empresariales frente a los cuales el ciudadano común y corriente muy poco puede hacer, no pueden hacer incluso los estados, ¿sí? Dicho esto, también hay que decir que la producción de un medicamento es extremadamente costosa. La producción de una molécula es extremadamente costosa y muchos estados no lo pueden afrontar, ¿sí? Y lo afrontan las farmacéuticas para producir esa molécula. Esto no quiere decir que no por ello no tengan unas ganancias siderales. Las tienen, pero tampoco no está mal ganar, no está mal, no es un delito que se gane. Si se ofrece un servicio no está mal ganar. Y punto, después vamos a discutir si qué porcentaje o no, pero eso no le corresponde en todo caso. Eso será la ética de los negocios, no es la bioética en sí. Pero sí sabemos que ellas tienen una gran ganancia, pero también sabemos que generan un aporte importante a la sociedad, porque si no nos pudiésemos tener antibióticos, no pudiésemos tener psicofármacos, no pudiésemos tener drogas oncológicas, no pudiésemos tener vacunas, no pudiésemos tener nada. O sea, imagínense. Y haciendo esta aclaración, la posición dice de Gilda es, bueno, pero no se permite algo derivado de la naturaleza. No es que no se permiten, ¿no? Acá desde un análisis bioético no se proscribe nada, ¿sí? No es la idea de la proscripción, no es la idea de la prohibición, sino la idea del análisis racional, por qué algo puede ser bueno o por qué algo puede ser malo, porque después de todo esa es la ética, el análisis racional de si algo puede ser bueno o puede ser malo. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos analizando es que tal cual como se está dando la situación, como se está consumiendo el cannabis, no hay evidencia de que sirva y que sí hay evidencia de que puede generar un daño. No quiere decir que va a generar un daño a la persona, a ese individuo necesariamente, pero sí se sabe de que hay altas posibilidades de la generación del daño. Y lo que sí me gustaría decirle a Gilda es que no es un yuyito inocuo de la naturaleza. Eso ya no es el cannabis. Quizás eso pudo haber sido en los años 50, ya pasó. Hay un escritor, un autor en Estados Unidos que siempre dice, el cannabis de Woodstock no es el cannabis de hoy en día, es otro, ¿sí? Entonces, lo que pensemos en qué posibilidades de ayuda y qué posibilidades de menor daño posible tiene, porque ese sí es un análisis ético. No sabemos si lo ayuda, pero sí sabemos que produce un daño, ¿no? Bueno, Lenín, gracias a todos. Este tema da para mucho más, es por demás interesante. Con tu autorización, Lenín, podríamos compartir el artículo completo y podríamos también enviarles a quienes están participando hoy presencial y virtual los artículos anteriores de marihuana medicinal, ¿te parece?
Sí, cómo no, por favor. Sí, sí. Recomendando fuertemente, uno de los artículos aborda una mirada pequeña pero muy interesante sobre el sufrimiento y la confianza. Así que si los autorizás, los compartimos con quienes estamos participando. Sí, por favor, por favor. Y Y bueno, llamo que también, quieran, perdón. y llamo también a quien quiera actualizar el tema, revisarlo, por favor, ¿no? Siempre son temas que son importantes porque, bueno, no está cerrado. Son temas que no están cerrados, así aparezcan cualquier tipo de ley, porque son temas que quedan en el tintero, justamente por la imperfección del recurso. Como diría Luis, él utilizó una palabra que me gusta. La imperfección del recurso nunca consigue un fin perfecto. Perfecto, sería muy interesante porque justamente uno de los objetivos de las tertulias es discutir un trabajo publicado, como escucho de mí, sobre este tema y tratar de actualizarlo o tener una versión actualizada de un escrito que sigue teniendo vigencia, porque mismo los temas siguen estando totalmente vigentes y habrá que acomodarlos a la actualidad para ayornarlos y acomodarlos a lo que estamos hoy viviendo en la sociedad. Y quizás esto resulta el puntapié inicial para que alguno tome esa línea de trabajo, de lectura, de investigación, de profundización desde la bioética. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias, David, gracias a todos los que están acá, a los que están conectados. En un mes tenemos una nueva tertulia con un nuevo experto y en 2 semanas, en 15 días, nos vamos a esperar a quienes quieran en un nuevo ciclo de Ateneos Clínicos Bioéticos. ¿Bien? ¿Gerardo? No, nada más, estamos bien. Bueno, gracias a todos.